que nos regala otro maravilloso día lleno de sus bondades y sus misericordias. Y esperamos, hermanos, que su palabra siga bendiciendo nuestras vidas y sigamos aprendiendo más del conocimiento de su gracia para con nosotros. Así que, hermanos, vamos a ir a la lectura en la cual vamos a estar meditando el día de hoy, dándole seguimiento a esta carta a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Amén. Hebreos 12, 5 en adelante, en el nombre de Jesús, lo leemos así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, por naturaleza, el ser humano ama y anhela las cosas fáciles. Amén. Es algo muy normal en el ser humano buscar los caminos más cortos para llegar a un lugar. Por eso es que día tras día nosotros vemos que según la ciencia va avanzando, ponen la vida más fácil para el ser humano. Pareciera ser que al estar la vida más fácil, la humanidad sería más feliz. En tiempos antiguos, a una mujer tardaba un día completo en lavar la ropa de su hogar, o quizás más tiempo dependiendo de la cantidad de familias. Hoy en día solamente un par de horas en una lavadora y una secadora para secar la ropa. En tiempos antiguos se necesitaba que el sol
estuviera despejado para poder lavar y poder secar esa ropa. De igual manera, para preparar los alimentos, había que encender un fuego. Y si la leña no estaba muy buena, soplarlo y llorar un rato con el humo en los ojos para poder encender ese fuego y poder hacer los alimentos. Así es, amén. Y vemos que pasan los tiempos y la ciencia avanza, pero no se ve que las personas sean más felices por tener las cosas más fáciles. Y así podía seguir con un sinnúmero de cosas. Hoy la gente no hace tortillas, las compran hechas. Y hay muchas otras cosas más que pudiera poner como ejemplo, como la comida que se hace al microondas, como la que viene cocinada solo de calentar y muchas otras cosas más. Y parece ser que en el cristianismo, de igual manera, las personas preferimos y quisiéramos que todo sea fácil y sencillo. No queremos esforzarnos, no queremos ser corregidos, no queremos ser enseñados y a veces queremos ser maestros antes de ser alumnos. Amén. Lo que vamos a ver hoy es lo que dice la Escritura acerca de aquellos a los cuales el Señor toma como hijos. Dice el primer versículo que leímos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Hermanos, cuando hablamos de disciplina tenemos que tener algo muy claro, lo que es la disciplina. La disciplina no es castigo. La disciplina es algo que el Señor nos pone a nosotros en lo cual debemos de ejercitarnos. Amén. Como cuando se habla de una persona que quiere bajar de peso, ¿cuál es la disciplina que debe tomar para bajar de peso? Ejercicio y alimentarse saludablemente, dejar muchas cosas que le afectan a su salud y comer una comida más saludable y ejercitarse mucho. Amén. Eso es la disciplina que debe tomar la persona que quiere bajar de peso. Si una persona quiere sacar una maestría, ¿cuál es la disciplina que debe tomar? Tomar cursos o tomar un estudio para graduarse. Y tiene que persistir en ese estudio día tras día, tras día, tras día, al horario establecido, hasta que saca ese diploma o ese título. Amén. Dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Cuando hablamos de la disciplina del Señor, nosotros tenemos muchas cosas que se nos llama a perseverar en ellas. Se nos llama a nosotros a perseverar constantemente en el conocimiento del Señor, a perseverar en la oración, a perseverar en la santificación. Y así nosotros tenemos una enorme lista de ellos. Para los hijos de Dios, esto no es un castigo, es algo esencial, algo necesario, algo que nosotros día tras día debemos de ejercitarnos en ellos. La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Qué pasa si nosotros no perseveramos en la disciplina del Señor? Vamos a ser reprendidos. Así es, amén. Pero vamos a ser reprendidos a través de su palabra. A través de la palabra. Pero si nosotros no nos exponemos a la palabra, ¿cómo vamos a ser reprendidos? Para poder corregir nuestra manera de vivir.
Amén. Si hemos desmayado en una área, la palabra viene y nos confronta otra vez. Y el Señor está reprendiéndonos. Dice Proverbios 3, 11, 12: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí está hablando de no solamente la disciplina, sino también de corrección y castigo. Job nos dice 5:17: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la venda. Él hiere y sus manos curan. Bienaventurado. ¿Por qué Job llama bienaventurado al varón a quien el Señor castiga? Porque el castigo sirve para corregir nuestra manera de vivir. Amén. Porque el castigo sirve para enseñarnos a caminar por donde el Señor quiere que nosotros caminemos. Cuando nosotros hablamos del impío, el impío no es castigado para corregirse, porque él desprecia y rechaza al Señor. Amén. Y todo el que rechaza al Señor no va a recibir su corrección. Salmo 94, 11 al 13 nos dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Para el impío el castigo es símbolo de destrucción. Para el impío el castigo es aquello que está a punto de llevarlo a su punto final. Así es, amén. Donde perecerán todos sus malos pensamientos y deseos. Pero para nosotros los hijos de Dios, el castigo y la corrección nos llevan a acercarnos a Él y alejarnos de lo malo. Seguimos leyendo el 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Casi siempre, hermanos, el ser humano a la corrección o aquello que le causa molestia en su vida lo toma como malo. Lo toma como algo innecesario, como algo que no merece. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender que si el Señor nos corrige, nos disciplina, nos castiga, es porque nos ama. Porque su palabra, eso es lo que enseña y habla, que a quien el Señor castiga y disciplina es porque lo ha tomado como hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. ¿Qué hace el impío cuando escucha la palabra que le golpea? ¿Endurece su corazón o se aleja para no seguir escuchándola? ¿Qué hace el Hijo de Dios cuando escucha la palabra del Señor, aunque le lastime, le moleste y le ofenda? Dice: es cierto, tú tienes razón, Señor. Quien está mal soy yo y necesito corregir mis pasos. Necesito enderezar mi vida porque estoy mal. Tu palabra me ha mostrado de que estoy caminando desviadamente. Gloria a Dios. Por eso dice su palabra que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Salmos, leímos ese salmo, el que habla acerca de, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en tu ley lo instruyes, porque el Señor busca siempre instruirnos
a nosotros en su ley, Amén. para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. El Señor sigue expresando este deseo de corregir a sus hijos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y en este pasaje de Apocalipsis está hablando de estas personas que se habían desviado del camino, de estas iglesias que al cual el Señor les había enviado esta clase de mensajes. Leemos 2 de Corintios 7:14 y nos dice, Crónicas, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando nosotros leemos esto, nos lleva a recordar el pueblo de Israel cuando se desviaba del camino del Señor. El Señor lo castigaba, el Señor lo disciplinaba y decía que si este pueblo se volvía de sus malos caminos, el Señor entonces iba a escuchar su clamor y iba a sanar su tierra. Amén. Y es lo mismo, hermanos, para nosotros. Si nosotros nos encontramos en una situación en la cual estamos caminando diferente a lo que Dios ha establecido en su palabra y el Señor nos disciplina, nos castiga, nos corrige o nos habla por su palabra o envía a alguien a corregirnos por medio de la palabra, nosotros deberíamos de ser humildes y aceptar su palabra. Gloria a Dios. Volvernos a Él. Santo eres, Y que Señor. Él sane nuestro corazón y vuelva a restablecerse esa relación de nosotros con nuestro Dios. Leemos entonces el 7. Dice 12:7 de Hebreos: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis la disciplina. ¿Y si no la soporta? ¿Y si la desprecia? ¿Y si la rechaza? ¿Y si se molesta? ¿Y si se ofende con la palabra? Todo el que se ofende con la palabra, cuando lo golpea, cuando lo hace sentir culpable de pecado, cuando le señala su pecado, no es hijo de Dios. El Hijo de Dios no se ofende con la palabra. El Hijo de Dios reconoce su error. El Hijo de Dios se arrepiente de su pecado. El Hijo de Dios se vuelve de sus malos caminos a Dios. Por eso dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Da una razón por qué. Porque hace la pregunta, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y hay que entender, hermanos, el contexto de esta escritura. Estamos hablando de tiempos donde sus padres corregían a sus hijos. Amén. No estamos hablando de tiempos actuales donde los hijos son los que mandan en casa, donde los hijos son los que le escapan de pegar a los padres. Así es, amén. Esta palabra se escribió en tiempos de que los padres corregían a sus hijos. Porque dice, porque qué padre, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. O sea, es decir, ¿hay algún hijo que se haya criado con sus padres y no haya sido disciplinado? Bueno, todo hijo que tiene un padre es disciplinado, es corregido. Amén. Todo hijo que tiene un padre, y si no obedece, ¿qué pasa? Se corrige, se disciplina, se corrige, y no obedece, ¿qué pasa? Entonces viene castigo. La disciplina es esas cosas en las que hay que mantenernos siempre ejercitándonos. Hablándoles, amén. Y la corrección es cuando nos estamos desviando, la palabra nos habla volvernos otra vez el camino. Y el castigo es el que viene después de que no hemos seguido la disciplina y hemos desatendido la corrección. Amén, así es. Entonces viene el castigo. Porque dice que qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Deuteronomios 8, 5 y 6 dice de la siguiente manera: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará, hablando al pueblo de Israel. Así es, amén.
Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Había un llamado para el pueblo de Israel a guardar sus mandamientos, a mantenerse en sus caminos, a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios había establecido, había dado sus mandamientos y decretos para que este pueblo se condujera de la manera como Dios había dicho. Y todas estas cosas que el pueblo de Israel practicaba eran disciplinas espirituales que el Señor les había impuesto para que ellos se mantuvieran siempre recordando a su Dios, a su Creador y a su Hacedor. Cada fiesta que se celebraba, cada vez que comían el pan, cada vez que hacían estas fiestas de luna nueva, estas fiestas solemnes, era un recordatorio y eran disciplinas que habían que practicarlas. Todo aquello que está para practicarse día tras día son disciplinas que el Señor nos ha dejado. El congregar son disciplinas. Amén. Son disciplinas espirituales que nosotros tenemos que permanecer en ellas. La oración son disciplinas. La lectura de la palabra son disciplinas. El ayunar son disciplinas también. Así es, amén. Gloria a Dios. Hay que mantenernos en estas disciplinas que el Señor... Y si nosotros no nos mantenemos en esas disciplinas, entonces comenzamos a dejar de lado sus mandamientos. Porque comenzamos a olvidarnos de Dios. Amén. Comenzamos a llenarnos más de otras cosas y a olvidarnos de nuestro Creador. Entonces viene la corrección de su palabra. Y si no atendemos a la corrección de su palabra, entonces viene el castigo. Porque si tenemos un padre, nos corrige y nos castiga. Si desatendemos su disciplina, entonces vamos a olvidarnos fácilmente de nuestro Dios. Amén. Segunda de Samuel 7:14. Dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Y estaba hablando acerca de que si Salomón se desviaba del camino del Señor, había una promesa que iba a haber castigo para él y se le iba a azotar y se le iba a corregir para que se volviera de sus malos caminos. Amén. Vamos a leer el 8. Todo aquel, hermanos, que desprecia el castigo del Señor no tiene ningún derecho de ir a Dios diciendo mi Padre. Todo aquel que rechaza a Dios, que rechaza sus disciplinas, que rechaza sus correcciones y que desprecia el castigo del Señor no tiene derecho de decir voy a ir a mi Dios y a pedir a Él misericordia o a pedir cualquier cosa porque no es su hijo. Leemos el 8 y nos dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todo aquel que se queda sin castigo, sin una disciplina la cual debe de practicar, entonces no es hijo verdadero. Amén. No es hijo legítimo, es hijo bastardo. Es cuando nosotros hablamos de ese hijo bastardo, en la escritura casi siempre se refiere a un hijo que estaba fuera del matrimonio, que no estaba en el matrimonio, o un hijo que también no tenía un padre que estuviera con él. Y cuando no tenía un padre, pues no tenía quien lo corrigiera ni quien lo disciplinara. Pero todo hijo que tenía un padre era disciplinado. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, en un hogar donde hay un padre que se para firme, un padre que tiene el cuidado de sus hijos, tiene reglas en su casa las cuales sus hijos deben de seguir día tras día. Amén. Todos los días deben de seguir esas reglas, practicarlas, y eso hace de los hijos personas mejores. Como por decir algo muy básico y muy fundamental es, hijo, cuando te levantes, arregla tu cama. ¿Cuándo? Hoy o mañana. No, todos los días después de levantarte, arregla tu cama y deja ordenado tu cuarto. Estas son disciplinas. Amén. Que un padre pone a sus hijos. Cuando un hijo no tiene un padre que lo corrija y vive con personas que no les interesa a sus hijos, ellos viven como quieren, dejan su cama, la arreglan si quieren, tiran calcetines por todos lados, la ropa interior tirada por todos lados, ropa sucia
junta con la limpia y no hay un orden. ¿Por qué? No hay un padre que esté disciplinando a esta familia. Amén. Pero cuando hay un padre que busca disciplinar a sus hijos, lo mantiene siempre en esto. ¿Cuándo? ¿Un solo día? No, todos los días. Y cuando no hacen caso, le dice, hey, algo se te olvidó hacer eso, se te olvidó lo otro. El padre está ahí siempre corrigiendo. Y cuando no hacen caso, ¿qué pasa? Hay castigo. La disciplina la tienen que mantener y si no la mantienen se les recuerda. Y si no hacen caso a la llamada de atención, entonces viene el castigo. Bueno, así es Dios con nosotros. Pero si no hay una disciplina que seguir, entonces no somos hijos de Dios. Si hay alguna persona que dice, yo soy cristiano, congrega cuando quiere, ora cuando quiere, lea cuando quiere, o sea, cuando tengo ganas lo hago, entonces no tiene un padre. Porque no está siguiendo una disciplina en el caminar y el andar con el Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir las disciplinas espirituales que el Señor ha dejado para nosotros. Así es, amén. Todas esas cosas en las cuales el Señor nos llama a nosotros, apártate de esto y acércate a esto, deja esto y haz lo otro, son disciplinas. Son disciplinas de las cuales día tras día debemos nosotros de seguir practicándolas. Si se habla de abandonar el pecado, día tras día, el pecado está enfrente, apartarnos de él, buscar lo que es la santidad de Dios y seguir en ese camino. Y entonces nosotros somos verdaderamente hijos y no somos, como dice la palabra de Dios, bastardos. Hablando de bastardos, dice Deuteronomio. Escuche bien qué dice Deuteronomio acerca de un bastardo. Deuteronomio 23:2 dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Es decir, si alguien no es hijo del Señor, no es parte de la congregación, no es parte de la iglesia. Una persona que dice ser cristiano, no congrega regularmente, no lee la escritura regularmente, no ora como debe de hacerlo regularmente, no puede llamarse iglesia, parte de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo, porque no está siguiendo las disciplinas de su padre, está siguiendo los deseos de su corazón y él mismo es su Dios. Nosotros sabemos que Dios, Él es nuestro Dios, pero así como Él es nuestro Dios, por medio de que Él dice en su palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros creemos que somos hijos de Dios y por eso seguimos sus disciplinas. Amén. Disciplinas espirituales. Y la palabra de Dios es muy clara en este pasaje hablando de decir, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Así que hermanos, por eso nosotros tenemos que saber que si tenemos a Dios como Padre, entonces sirvámosle como un Padre, obedezcámosle como un hijo obedece a su Padre. Así es, amén. Y cuando, hermanos, a veces las cosas se ponen difíciles, nosotros pensamos que quizás no son de Dios. Pero a veces las cosas difíciles son parte de lo que Dios quiere para nosotros. Hemos leído, ¿por qué creen que vine hablando acerca de esto el Señor? Porque hemos leído atrás donde hablaba de muchas dificultades de siervos del Señor. Amén. Y todas estas cosas a veces sirven para formar el carácter de sus hijos, para moldearlos, ir quitando las impurezas de sus corazones, ir quitando toda la basura que estorba en el alma. Gloria a Dios, amén. Muchas veces estas dificultades que pasan los hijos de Dios sirven para acercarnos más a Él, para que nosotros busquemos más al Señor con más intensidad. Muchas veces estamos demasiado cómodos. Muchas veces estamos demasiado nosotros holgazanes espiritualmente, haraganeando espiritualmente.
Así es, amén. Viviendo al gusto espiritualmente. Entonces, a veces es necesario que pasemos dificultades. Y por eso, hermanos, yo siempre pienso a veces en esto. Cuando la vida es demasiado fácil, uno suele relajarse. Y por eso es que me da miedo cuando comienzo a sentir demasiado fácil la vida y digo, Señor, necesito orar más, necesito más la vida, porque no quiero llegar al punto de estar en un momento difícil en el cual tenga que buscarle, no porque me nace, sino porque tengo que hacerlo por obligación. Ya no es porque he sentido el deseo de hacerlo, sino porque la situación me obliga. Porque imagínense, hermanos, estar postrado en una cama donde una enfermedad no lo deja levantarse más. ¿Qué le toca a uno? ¿A quién puede recurrir en una enfermedad que no tenga curación más que a Dios? Ya esto ya no es por deseo, por anhelo, por aquel gozo de servir al Señor. Ya eso se hace ya más que todo por obligación casi mente ya. Porque no le queda de otra. Así que, hermanos, yo creo que es aconsejable a nosotros no esperar llegar a esos momentos difíciles o ver un hijo postrado en cama. Amén. Porque si uno espera hasta llegar a este momento, ya no va a ser por placer que busca el Señor, sino que va a ser por necesidad. Así es, amén. Y hay que entender, hermanos, que aunque nosotros lo busquemos estando en paz, en tranquilidad, debemos de sentir esa necesidad de Él. Debe de haber en nosotros esa sed del Señor para que no nos acontezca de buscarlo en dificultades. Gloria a Dios, amén. Por eso dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hay situaciones en las que nuestra fe tiene que ser probada, como dice la palabra de Dios. Amén. Probada como por fuego, así como estos siervos del Señor que pasaron pruebas difíciles. Pruebas, hermanos, de gran dificultad. Leemos el 9 y el 10 juntos, lo voy a leer los dos, dice: pero por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hay un llamado a nosotros aquí. Si a nuestros padres terrenales los honrábamos aún con el castigo, y aún siendo ellos pecadores y a veces castigándonos, no justamente, a veces injustamente, Amén. como a ellos les parecía bien y nosotros siempre los respetábamos, los honrábamos y les seguimos teniendo cariño aún después de eso, ¿por qué no al Señor, quien nos disciplina para algo mejor, obedecerle mejor a Él, al Padre de los espíritus, dice, y viviremos? Amén. Aquellos, dice, hablando de los padres terrenales, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. ¿Sí escucha cuál es el final de la disciplina del Señor? El final de la disciplina no es que nos alejemos de Él. El final de la disciplina no es que nosotros corramos huyendo de Él, sino para que seamos participantes de su santidad. Participantes de la santidad del Señor. Ese es el propósito y el plan del Señor para con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estas son parte de esas disciplinas que el Señor tiene para con nosotros. Amén. No
conformarnos a los deseos que antes teníamos. Si fuera esto una manera de bajar de peso, sería como: no comas más comida chatarra, aliméntate de comida saludable, come más comida que te ayude a nutrirte mejor y que tenga muchas más vitaminas que la comida podrida que comías antes. Así es, amén. Entonces, en esto que nos llama, nos dice de la siguiente manera: no os conforméis a los deseos que antes tenías, no satisfazcas los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, apártate del pecado y sigue la santidad, y en esto seguirás acercándote más a lo que el Señor quiere que tú seas. Amén. A lo que el Señor quiere llevarte, porque la disciplina del Señor es la que produce en nosotros cosas provechosas y que nos quiere hacer que participemos de la santidad de Él. Amén. Y el llamarnos a participar de la santidad de Él es porque nos quiere tener en gloria con Él para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso dice: y si invocáis por Padre, si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, ¿cuál es el llamado entonces? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese temor del que nos habla es el temor a satisfacer los deseos que antes teníamos y ahora buscar nosotros hacer lo que el Señor dice, conducirnos siempre, teniendo ya el entendimiento. Nosotros no podemos seguir en esa misma vida de complacer la vida carnal, Amén, gloria a sino Dios. como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Leemos el 11 y nos dice de la siguiente manera: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella, ¿a quiénes da? A los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, y nadie le gusta sufrir. Y cuando hablamos de hablo de sufrir, no hablo de sufrimiento de castigo, hablo de sufrir, de abstenernos de cosas que deseamos. Así es, amén. Por eso aquel pasaje que Jesucristo habló y dijo: niéguense a sí mismo, es esto, abstenerse a los deseos que antes tenían. Es lo mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos negamos a los deseos, porque cuando alguien está comiendo saludable para bajar de peso, en las noches quizás le den deseo de comerse un pan, de comerse un par de chocolates, pero ¿qué dice? No, porque estoy a dieta y es por mi salud. Y si para las cosas porque hay gente que para las cosas terrenales son bien disciplinados. Así es, amén. El doctor les dice: hace tanto ejercicio todos los días, y ahí están día tras día y día tras día, y son bien disciplinados. Pero en cuanto a las cosas espirituales, a veces las tomamos como a la ligera, como que decimos, en las espirituales podemos descuidarnos un poco, en las carnales, terrenales, en esas no. Las espirituales son las mucho más importantes, en las cuales deberíamos de poner más énfasis, deberíamos de poner más empeño, más esmero, más dedicación, más diligencia. Amén, gloria a Dios. Porque las cosas espirituales tienen repercusiones eternas, tienen resultados eternos, dependiendo en lo que nosotros nos ejercitemos. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos de las disciplinas, el apóstol Pablo hablaba de esta manera también en 9:25 de 1 de Corintios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Amén. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Y cuando habla de que se abstienen, habla de lo mismo. Para mantener su cuerpo en forma, para mantener sus energías al 100, tienen que dormirse temprano para estar con buenas energías, levantarse el siguiente día temprano, echarse un buen baño, tomarse
una buena alimentación saludable y después seguir con su rutina de ejercicios para mantenerse el cuerpo al 100. Amén. Entonces, ellos lo hacen, los deportistas lo hacen para cosas corruptibles. Nosotros lo hacemos para cosas incorruptibles. Es decir, ellos lo hacen para cosas perecederas, para cosas temporales. Nosotros lo hacemos para cosas eternas, para cosas que a vida eterna prevalecen. Amén. Entonces, son mucho más importantes y mucho más valiosas las que nosotros tenemos que hacer. Leemos el 12 y nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estamos hablando siempre de ejercicio, de disciplina, de mantenernos disciplinados como hijos de Dios. Estamos poniendo ejemplos humanos, pero siempre no hay que perder de vista que como hijos de Dios, la disciplina de los hijos de Dios es diferente a la disciplina del mundo, a la disciplina terrenal, a la disciplina carnal. Entonces, ¿qué dice? Primera de Corintios 16, 14 dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas en amor. ¿En amor a quién? En amor a Dios. Amén. En amor a Dios. Estad firmes. Esa es otra de las disciplinas, mantenernos siempre firmes, no salirnos de lo que es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Y también dice: todo lo que habléis, habladlo conforme a la palabra. Si alguno enseña, conforme a la palabra. Si alguno ministra, conforme a la palabra, conforme al don que Dios da. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que mantenernos siempre ejercitados y firmes en su palabra, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, mantengámonos de pie siempre. No nos dobleguemos a los rudimentos de este mundo. No nos dobleguemos a lo que el mundo quiere imponer. No nos dobleguemos a que el mundo diga: no, eso era para la gente de antes. Eso era para los primeros cristianos. Hoy nosotros estamos en tiempos de la gracia. Hoy nosotros podemos relajarnos. No. Dios es el mismo. Sus disciplinas siguen siendo las mismas. La perseverancia sigue siendo la misma. Siempre seguimos siendo llamados a perseverar. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quién es el que gana cuando se corre una maratón? ¿El que persevera o el que se queda? El que persevera. Así es, amén. En la maratón, el que se queda, ese no gana. Perdió, amén. Ese pierde. El que persevera es el que gana. Nosotros somos llamados, y el apóstol Pablo dice: corred de tal manera que lo obtengáis. No quiere decir que si uno va más lento que otro. No, quiere decir que corramos como si fuéramos compitiendo contra todos con el deseo de ganar. Pero no como mirando a los otros y decir: yo voy más adelante que tú, sino como viendo a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Él. Por eso acá atrás nos hablaba también de eso. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y ahora nos viene enseñando las disciplinas. Y también tenemos que ver que primero ponía todos esos ejemplos anteriores, ¿no? Estas personas, cómo se comportaban: Abraham, Jacob, Isaac, Moisés y todos estos otros más que menciona, que dice que la lista sería larga. Y luego, por último, menciona en Cristo. Y luego menciona cómo Jesucristo se comportaba. Se ejercitaba en lo que Él tenía que ejercitarse. Y Él quizás hubiera podido vivir tranquilamente siendo Dios, pero Él no vivió. Él nos dejó ejemplo. Por eso dice que nos ha dejado ejemplo a nosotros, Así es, para que andemos como Él anduvo. Ser imitadores, amén. Y a veces la gente piensa que cuando la Escritura dice que debemos de andar como Cristo anduvo, ellos dicen: pero ¿cómo vamos a andar haciendo milagros? Pero ¿cómo vamos a andar resucitando muertos? No está hablando de eso, está hablando de la vida ejemplar que Él vivió, de la manera como Él se comportaba, de la manera como Él perseveraba, de la manera como Él enfatizaba siempre en poner la mira en las cosas de arriba. De eso habla la Escritura cuando habla que sigamos sus pasos, que sigamos sus pisadas, que andemos como Él anduvo, en esta disciplina espiritual siempre. Entonces dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y pasamos al 13. Y aquí dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esta la quiero leer en otra versión. Dice:
tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hermanos, si nosotros estamos débiles, necesitamos más todavía. Y si estamos fuertes, necesitamos mantenernos allí. Entonces dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Entonces nosotros somos llamados a caminar de una manera como el Señor nos ha llamado a caminar. Nosotros no somos llamados a caminar de cualquier manera, como el mundo piensa, como el mundo dice. No, hermanos, es que ahora ya estamos en la gracia, ahora ya la gente puede vivir como quiera. O hay unos que dicen, sí, está bien obedecer los mandamientos, pero los mandamientos se obedecen en el corazón. Porque la gente piensa que el tener un pensamiento acerca de los mandamientos es obedecer los mandamientos en el corazón. No es tener un pensamiento, es actuar conforme a esos mandamientos. Así es, amén. Entonces, dice Proverbios 4, 23 y 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gloria a Dios, aleluya. Y según lo que Proverbios viene hablando, que dice que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y aparta tus pies del mal, viene hablando acerca de lo que mencionó arriba. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, mantente en rectitud, de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a tus pensamientos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, porque de él mana la vida, del corazón mana la vida. Y cuando habla del corazón, tenemos que recordar que habla del centro del ser del hombre, del centro de donde salen los pensamientos, de donde salen los deseos, de donde salen, cuando la gente dice, lo amo con todo mi corazón, no se está refiriendo, lo amo con todo el órgano, se está refiriendo, lo amo con todo mi ser. Cuando la gente dice, también la otra expresión, me dolió en el alma ver eso, se refiere a eso, al corazón, al ser del hombre, a esos donde salen los sentimientos. Porque los hermanos, a veces nosotros pensamos que los sentimientos y las emociones son malas, pero debemos de entender que cuando nuestras emociones se mueven y nuestros sentimientos se mueven según lo que está dentro de ellos. Amén. Según lo que tenemos dentro de nosotros, según la información que hemos obtenido y aplicamos a nuestra vida, así se mueven nuestros sentimientos. Cuando sentimos deseo de cantar al Señor, es un sentimiento. Amén. Pero es malo o es bueno, ese es bueno. Cuando nosotros sentimos deseo de ayudar a alguien, es un sentimiento, ese deseo es un sentimiento que sale del corazón. Pero eso es bueno. Amén. Pero también así como salen esos deseos buenos, pueden salir deseos malos. Entonces, ¿de cuáles nosotros tenemos que ejercitarnos? De los buenos deseos. Así es, amén. Los malos desecharlos. Por eso dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino caminando recto siempre por el camino que el Señor nos ha narrado y nos ha mostrado para que nosotros caminemos por él. Aleluya. Gálatas dice 6:1, y esto es hablando acerca de la corrección, que como nosotros siervos del Señor también somos llamados a corregir a los hermanos. 6:1, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no que uno sospeche que el hermano ha pecado, no que uno tenga un pensamiento, yo creo que el hermano está en este pecado, yo creo que el hermano, no, fuere sorprendido en el acto de un pecado, o es decir, uno vea que está en un pecado. Pero está hablando de hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿y quiénes son los espirituales? Nosotros los hijos de Dios que caminamos conforme a la palabra de Dios y que entendemos su palabra. Restaurarle. Y cuando habla de restaurarle, uno no puede solucionar su vida de pecado si no le hace ver su pecado primeramente. Tiene que hacerle ver su pecado y llamarlo al arrepentimiento, llamarlo a reconocer su pecado y salir del pecado para que se arrepienta y poder juntos restablecerle, orar por él, conducirlo por el camino del Señor conforme a la palabra del Señor, y entonces será restaurado. Pero dice también con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, el que es espiritual tiene espíritu de mansedumbre, el que no es espiritual no tiene espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea en el mismo pecado o sea en otro. Amén. Pero hay que tener siempre ese cuidado. Por eso con espíritu de mansedumbre. Para que, ¿qué es lo que nos debe de llevar a pensar a nosotros? Si yo estuviera en la situación de él, ¿de qué manera me gustaría que el hermano me corrija a mí? Pensando de una manera como a Dios le agrada. No pensando de la manera como decir, si yo estuviera en mi pecado, me gustaría que me dejaran tranquilo y no me molestaran porque ahí me siento bien. No, pensando que Dios quiere que nosotros seamos corregidos y salgamos del error. Amén. Entonces, pero en ese pensamiento, pensando, si yo soy sorprendido en un pecado, ¿cómo me gustaría que me abordaran, que viniera un hermano y me dijera, tú eres un pecador y te vas a ir al infierno y estás destituido de la gloria de Dios? No, con espíritu de mansedumbre. Así es, amén. Hermano, como hermanos que somos, con todo el amor que le tengo en el Señor, con el aprecio que le tengo, porque somos hermanos, quiero decirle que esto que está haciendo, esto que está practicando, no está bien, está mal. Debería examinar su vida, hermano, y arrepentirse de su pecado. Y vuelvas al Señor. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta. Con espíritu de mansedumbre. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es la luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Oh, qué precioso proverbio. Hablando acerca de esto, no de corregir con espíritu de mansedumbre, el proverbio nos dice así, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Dios, toda reprensión que te instruya a caminar derechamente es un camino de vida. Camino de vida. Así que, hermanos, en conclusión, concluimos con lo siguiente. Dios disciplina a sus hijos. Amén. Esta disciplina no es para destrucción. Es para corregir y para formar carácter en los hijos de Dios. La disciplina es para moldear y fortalecer a los hijos de Dios. Cuando los padres corregimos y ponemos disciplinas a nuestros hijos, ¿es el deseo destruirlos o es el deseo instruirlos para que sean personas de bien? El deseo siempre es, cuando nosotros
ponemos reglas y disciplinas en la casa es para que los hijos sean personas de bien, ordenadas, honestas y decentes. Amén. Esto es en la vida que nosotros conocemos como padre y queremos que en la vida les vaya bien, ¿verdad? Amén. Nosotros, cuando se rompen las reglas, un hijo rompe las reglas, se le vuelve a llamar la atención a volverse otra vez al camino. Cuando desobedece, viene el castigo. De la misma manera Dios. Y Dios no quiere la destrucción ni que nos alejemos de Él, sino quiere fortalecernos, moldearnos y llevarnos a tener el mismo carácter de Cristo. Gloria a Dios. Tomar las disciplinas espirituales para vivir nos ayuda a estar siempre con esa seguridad y certeza de que estamos caminando en los caminos del Señor. Y también, hermanos, cuando estamos caminando en esta disciplina del Señor, hacerlas es gozo y placer para nosotros. Nos da alegría poder congregar, nos da alegría poder orar. Agradecemos a Dios por el regalo de poder tener las Escrituras al alcance de nuestras manos. Y nos gozamos cada vez que leemos las Escrituras, ¿o no es así? Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos antiguos desearon tenerla. Hermanos, personas murieron por causa de querer traducir las Escrituras a los idiomas para que más personas las leyeran. Personas desearon poder entender el idioma en las que las Escrituras estaban escritas para poder leerlas. Así es, amén. Y nosotros las tenemos ahora. Son un regalo de Dios. La oración. En el tiempo antiguo las personas tenían que ir al sumo sacerdote a que intercediera por ellos al Señor. Entonces, también, hermanos, las disciplinas del Señor son para que nosotros vivamos una vida ejemplar y no tropecemos ni sirvamos de tropiezo para otros. Aleluya. Dios disciplina a sus hijos. La disciplina no es para destrucción. Las disciplinas espirituales son para vivir una vida plena en el Señor, para no servir de tropiezo ni para tropezar nosotros. Gloria a Dios. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Y nuestro hermano termina con nosotros.